Hola amigas, hoy les propongo un cuello con punto avalorio muy bonito con lana. Y miren, la lana esta mide 5 milímetros de espesor. Así se dan una idea de qué lana conseguir. La voy a tejer con aguja de crochet número 6. A ver si allí se llega a ver bien. Es de 6 milímetros, para tejer bien cómoda. Bien, voy a tejer iniciando un nudo deslizado y la cantidad de cadenas que yo quiero según el ancho de mi cuello, ¿sí? En este caso voy a tejer, tiene que ser número par, el número de cadenas, y voy a tejer aproximadamente 70 cadenas y voy a ver si ese largo es el que alcanza para mi cuello, ¿sí? Una vez que tejí las 70 cadenas, para mi tamaño es el ideal, vamos a plegarlas del lado del derecho, por supuesto, para formar un cilindro. Nos unimos allí en la primera cadenita que tejimos, no en el nudo deslizado, y tomamos la hebra para trabajar un punto deslizado. Ya cerramos esta primera vuelta. Vamos a tomar esa hebra más corta para ir guardándola dentro del trabajo, ¿sí? Y voy a tejer toda una vuelta de medio punto. Trabajo una cadena, en el mismo lugar me coloco y trabajo un medio punto. Luego es un medio punto en cada punto de base hasta completar toda la vuelta, a medida que voy guardando esa hebra más corta para no tener que coser al final, ¿sí? Y trabajo toda una hilera de medio punto. Una vez que completamos la primera vuelta, toda de medio punto, cerramos sobre el primer medio punto que tejimos, cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a tejer 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3 cadenitas al aire. En la cadena de arriba vamos a colocar un marcador de puntos para que nos ayude a sujetar este punto avalorio que vamos a tejer. Giramos el trabajo de esta manera un poco, tomamos hebra en la aguja y vamos a colocar acá, enroscando esas 3 cadenitas, 3 lazadas. 1, 2, no la cerramos todavía, y 3 lazadas. Una vez que tengo las 3 lazadas, tomo hebra y retiro todas juntas. Coloco otra vez el tejido así, dejo un punto libre en la base. Miren, este es el que comenzamos. Este lo dejo libre, me voy al siguiente punto y trabajo un medio punto alto, ¿sí? De esta manera. Vuelvo a tomar lazada y enrosco ese medio punto alto con 3. Así. 1, 2 y 3. Lo envuelvo, Tomo ahí una lazada y retiro todas juntas. Vuelvo a dejar un punto libre en la base, en el siguiente trabajo un medio punto alto. Tomo hebra y vuelvo a envolver otra vez ese medio punto alto con 3 lazadas. 2 y 3. Retiro todas juntas. Bien, dejamos un punto libre en la base y vamos al siguiente para trabajar un medio punto alto. Y voy repitiendo todo lo mismo en cada uno de esos medios puntos altos. 1, 2 y 3 lazadas. Tomo hebra y retiro todas juntas. Dejo uno libre y voy al siguiente. Así voy a completar toda esta vuelta, ¿sí?
Una vez que completamos toda la vuelta con el punto avalorio, vamos a cerrar la vuelta. Como pueden ver, acá tejimos el medio punto alto en el que hacemos el punto avalorio. Dejamos un punto libre en la base y este es el que corresponde al primer punto avalorio. Así que retiro el marcador con mucho cuidado y ahí mismo coloco la aguja para trabajar un punto deslizado. ¿Sí? Ahí mismo donde estoy voy a trabajar una cadena, me coloco en el mismo lugar y trabajo un medio punto. En ese medio punto coloco el marcador para iniciar siempre y finalizar cada vuelta. Sobre el punto que tengo el avalorio me voy a colocar allí y trabajo un medio punto. Me voy al siguiente punto, ¿sí?, que es el que me lleva de un punto avalorio a otro, me coloco y trabajo medio punto. Sobre el punto avalorio tomo las dos hebras, me coloco y trabajo un medio punto. De esta manera completo toda la vuelta. Así, siempre tomando las dos hebras de la base y trabajo todo medio punto. Cuando completamos toda la vuelta de medio punto, retiramos el marcador y vamos a trabajar un punto deslizado. Luego tejemos 3 cadenitas para iniciar otra vez el punto avalorio, ¿sí? Sobre la cadena número 3 colocamos el marcador. Si no lo colocáramos es imposible iniciar esta vuelta de puntos avalorios, así que es imprescindible. Tomamos y vamos a trabajar 3 lazadas, 1, 2 y 3 lazadas. Vamos a retirar todas juntas. Dejamos un punto libre en la base. Aquí habíamos trabajado las 3 cadenitas, dejo un punto libre en la base y en el siguiente vuelvo a trabajar un medio punto alto donde repito otra vez un punto avalorio. Retiro todo junto. Y vuelvo a dejar un punto libre en la base para trabajar otra vez un punto avalorio. Así vamos a completar toda esta vuelta. Y así también vamos a completar todo el cuello. Quiero decir, tejeremos una vuelta de puntos avalorios y una vuelta de medio punto. Así debemos tejer no menos de 20 centímetros para que nos quede un cuello bien gordito, abrigado y súper lindo. Voy a tejer hasta alcanzar esa altura y retomo el tutorial. Bien, amigas, tejí la última vuelta de medio punto. Ya podemos cortar la hebra para comenzar a coser. Para darle esa puntadita al final que nos quede bien prolija, ¿sí? Retiramos la hebra de la aguja y para cerrar nos vamos a colocar no aquí en el último punto, o sea en el primer punto que tejí, sino en el siguiente. Me coloco y luego en el centro del último punto que tejí, ahí. Y de esa manera estamos cerrando la vuelta súper prolijo, ¿sí? Atrás trabajamos un pequeño remate y podemos guardar la hebra, ir escondiendo por el trabajo. Cortamos al ras. Y tenemos así de fácil tejido nuestro cuello
con punto a valorio, súper bonito y fácil, ¿eh? Miren qué hermoso que nos queda con este punto trabajado. Ahora vamos a ver el alto que alcancé, fueron 21 centímetros y medio, casi 22, ¿sí? Es la medida exacta, y el ancho fueron en total casi 30 centímetros, 29 centímetros de ancho. Espero que les haya gustado, es realmente una belleza. Las invito a tejerlo para regalarlo o para ustedes mismas. Gracias como siempre por acompañarme, nos vemos aquí muy pronto en Handwordy con muchas más ideas de crochet.